Esta es la Tromelin. Es tan árida como parece. Tanto es así que antes se la conocía simplemente como la Isla de Arena. En 1761, casi 100 personas capturadas en su tierra natal fueron abandonadas aquí, y de la mayoría nunca se supo de ellas. Esta es su espeluznante historia. Poco después del anochecer del 31 de julio de 1761, Jean de la Fard consultaba dos mapas diferentes. Era el capitán de un barco francés llamado Lutille y tenía prisa. Pero tener dos mapas de la misma zona del Océano Índico que se contradecían no le ayudaba. Tras zarpar de la costa este de Madagascar, el capitán John guiaba su barco en completa oscuridad, con vientos de hasta 20 nudos. Y por desgracia, no necesitaba un mapa, ni la capacidad de ver más allá de unos pocos metros para solo saber que su barco se había desviado del rumbo. Sin embargo, sin un mapa preciso y fiable a bordo, tuvo que averiguarlo con información errónea. Considerando esto, lo más inteligente habría sido reducir la velocidad y esperar a que saliera el sol para orientarse. Pero el tiempo era un lujo que el capitán Jean no podía permitirse. Junto con una tripulación de más de 140 hombres, el capitán Jean fue encargado de navegar hacia el oeste desde la isla de Francia, hoy Mauricio, hasta Madagascar para transportar un cargamento de carne de res y arroz. Se esperaba que el barco regresara a la isla de Francia en pocos días. Pero el capitán Jacques tenía otra parada que hacer primero, de la que solo él y su tripulación estaban al tanto. El pago por la carne y el arroz sería una buena suma de dinero, pero el capitán Jacques no podía dejar pasar la oportunidad de ganar mucho más. Su plan era que el barco pasara por la isla de Francia hasta la isla Rodríguez. Allí, dejaría un cargamento imprevisto antes de regresar a la isla de Francia con los suministros que debía llevar bajo cubierta. 160 hombres, mujeres y niños de ascendencia malgache o nativos de Madagascar estaban encerrados en la bodega para ser vendidos cuando el capitán Jean desembarcara en la isla Rodríguez, y la paga que supuestamente recibiría por ellos superaba con creces el valor de la carne y el arroz. Así que estaba ansioso por llegar a la isla. Desde el momento en que los malgaches fueron obligados a embarcar en 1761, se les asignó un precio elevado, ya que el gobernador de la isla de Francia ordenó la prohibición de ese tipo de actividad. Así que, además de ser un viaje lucrativo, también era altamente ilegal. Y todos estos factores influyeron considerablemente en la decisión del capitán Jean. Mientras intentaba averiguar dónde estaba el barco, la tripulación estaba ocupada cumpliendo sus órdenes para que el barco siguiera avanzando según lo previsto, pues, en su mente, esperar a que amaneciera no era una opción. Sin embargo, si hubiera tenido un poco más de paciencia y hubiera esperado al menos hasta el amanecer, habría visto la pequeña isla justo en la trayectoria del barco. De hecho, no fue tanto la isla lo que habría causado alarma, fue el arrecife que la rodeaba justo debajo de la superficie. Y el capitán Jean descubrió lo protectora que era la isla cuando las agitadas aguas del Océano Índico hicieron que el barco chocara inmediatamente contra el arrecife. Este fue un golpe fatal para el barco. El casco se partió y el agua lo inundó en cuestión de minutos. El capitán Shaw y la mayor parte de su tripulación abandonaron el barco y nadaron hacia la seguridad de la isla. Aún así, 18 de los hombres fueron arrastrados al mar por la tormenta y se ahogaron. Horriblemente, muchos de los malgaches que iban en el cargamento no pudieron escapar de la turbulencia del agua, y quienes pudieron salir lo hicieron a través de la bodega que había creado el arrecife. Cuando el barco se hundió momentos después de los daños, casi la mitad de los malgaches seguían atrapados en la bodega. Al amanecer, y tras perder el barco, finalmente se pudo apreciar la magnitud de su situación. Más de 120 tripulantes y entre 60 y 80 malgaches lograron llegar sanos y salvos a tierra tras el naufragio. Desafortunadamente, quedaron varados en una isla que en aquel entonces se conocía como la Isla de Arena. Y cuando los supervivientes finalmente pudieron ver dónde estaban al amanecer,
debieron sentir una sensación de pavor inmediata. La isla de arena es uno de los peores lugares del mundo para quedarse atrapado. Por lo tanto, se encuentra prácticamente en medio de la nada, en el Océano Índico. La isla fue en su día un volcán que se erosionó durante millones de años, quizás incluso más, y el nivel del mar no dejó mucho por encima del agua. Además, la isla tiene una superficie de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Imaginen, una isla del tamaño de una manzana promedio. Pero eso no es todo. Su punto más alto está a solo 7 metros sobre el nivel del mar. Así que avistar barcos a lo lejos era imposible. Eso no es problema en una isla con árboles. Pero la isla de arena tenía un nombre literal. De hecho, salvo unas pocas briznas de hierba y un par de arbustos que ni siquiera llegaban a la rodilla, la isla estaba completamente desprovista de vegetación. Y como hay tan pocas plantas, los animales tampoco abundan. Había peces en el agua y en los arrecifes cercanos, pero esos mismos arrecifes dificultaban la pesca partinta. Con puntos de meroparo, dificultaban la pesca. Casi el único alimento de fácil acceso son las aves marinas que llegan a la isla y las tortugas que llegan a la orilla, que obviamente es árida desde cualquier punto de vista. La isla también está justo al sur del Ecuador y se clasifica como de clima tropical templado. Pero sin árboles ni sombra, las temperaturas en la isla son todo menos suaves durante la mayor parte del año. De hecho, julio y agosto son los únicos meses en los que la temperatura media apenas baja de los 27 grados C, 80 grados F. El resto del año, el sol aprieta y el calor es sofocante. Su tamaño y la falta de protección contra los elementos también significan que incluso los días más agradables son ventosos. Violentos ciclones y tormentas tropicales también aparecen sin cesar durante los meses de verano, lo que, como mínimo, trae consigo mucha lluvia. Esto, como se puede imaginar, es particularmente importante para cualquiera que planee pasar tiempo en la isla, ya que carece de una fuente de agua dulce. Desde el momento en que el capitán Shan llegó a la isla con el resto de los supervivientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. El estrés y la presión de traficar malgaches ilegalmente y estar perdido en el Océano Índico ya eran más que suficientes. Pero ahora, no solo no recibiría la gran paga que ansiaba, sino que tampoco podría ocultar la actividad ilegal que estaba llevando a cabo si lo rescataban de la isla. Y eso era un gran sí. La capitana Joan tendría que enfrentarse a la isla de Francia. Gobernador. Este estrés finalmente lo superó, y pareció tomarse un respiro de la realidad. Algo en él se quebró, y desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Con este respiro, su tripulación no tuvo más remedio que relevarlo del mando. Posteriormente, el teniente primero Barthélemy Castellan-Duvernay tomó el mando y comenzó a organizar las labores de supervivencia. En los primeros momentos tras el encallamiento, la tripulación recogió todo lo que había en el barco que había encallado en la isla, mientras otros nadaban hasta el naufragio para recuperar los suministros que aún se encontraban en el borde interior. Gracias a esto, lograron almacenar una cantidad considerable de madera, alimentos y diversos artículos útiles. Sin embargo, algo que debería haber sido la máxima prioridad, a saber, el abastecimiento de agua potable, se pasó por alto por completo. Dado que la tripulación controlaba toda la comida y el agua, y los malgaches no eran considerados iguales, no tenían muchas razones para abordarlo al comienzo de su terrible experiencia. Esto resultó en la muerte de 8 malgaches por deshidratación en los primeros días. Solo después de su muerte, el nuevo capitán ordenó cavar un pozo para encontrar agua, y a pesar de sus circunstancias compartidas, la división social entre ambos grupos persistió. Compartían el trabajo codo con codo. Tareas necesarias para la supervivencia, como la construcción de un horno para cocinar y una forja para fundir metal. Pero muy pocas provisiones de comida y agua se compartieron con los malgaches. La tripulación incluso los separó de los malgaches al establecer un campamento en el extremo opuesto de la isla.
Pero las diferencias entre ellos no fueron más evidentes que cuando Barthélemy ordenó construir un barco con los restos del Luteie. Increíblemente, la orden no era solo construir una balsa con los restos de madera, era construir literalmente un barco desde cero. Una vez terminado, incluso le pusieron nombre al nuevo barco: Au Baby Providence U. Luego, el 27 de septiembre, casi 2 meses después de encallar, el Providence fue cargado y partió de la isla de Arena. Al hacerlo, dejó atrás a todos los malgaches supervivientes, con la única promesa de enviar un barco para rescatarlos. Tras 4 días en el mar, el Providence regresó a Madagascar. Durante el viaje, sin embargo, una enfermedad se propagó por el barco y mató a algunos tripulantes, incluido el capitán Jean. Así que, con el comandante responsable de todo muerto, Barthélemy fue citado para rendir cuentas ante el gobernador de la isla de Francia. Cuando la tripulación regresó a casa, el gobernador estaba furioso, y Barthélemy fue duramente criticado. Pero a pesar de esto, intentó convencer al gobernador de que enviara un barco de regreso a la isla de Arena. Desafortunadamente, el gobernador se negó a Barthélemy cada vez que lo pidió. En ese momento, Francia estaba en la Guerra de los 7 años con Gran Bretaña por el dominio global, y no se pudo prescindir de ningún barco. Esto significaba que no llegaría ayuda para los malgaches. Durante los primeros meses, tras la salida del Providence, los aproximadamente 60 malgaches esperaron con ansias un barco de rescate que, por desgracia, sin que ellos lo supieran, nunca llegaría. Finalmente, todos los que quedaron atrás no tuvieron más remedio que volver a la inhóspita isla. Sin muchos recursos naturales con los que trabajar, los malgaches cavaban fosas en la arena. Las fortificaban con rocas de coral para que les sirvieran de refugio. Curiosamente, era común que los malgaches de la época enterraran a sus muertos en edificios similares a los mausoleos que vemos hoy en los cementerios. Cavaban grandes hoyos y construían muros desde el fondo de las fosas hasta varios metros por encima del suelo. La estructura se cubría con un tejado de piedra para completar un pequeño edificio subterráneo autónomo destinado a albergar a los muertos para la eternidad. Esto significaba que los náufragos malgaches vivían esencialmente dentro de lo que consideraban tumbas. Peor aún, los sobrevivientes varados provenían de las tierras altas centrales de Madagascar, lejos de la costa que rodea el país. Crecer y buscar alimento cerca del océano era diferente a lo que estaban acostumbrados tierra adentro, lo cual se dificultaba aún más por la escasez de recursos disponibles. Además, una de las pocas fuentes de alimento disponibles, las tortugas, se consideraba tabú en Madagascar. Pero a pesar de esto, las reservas sobre comerlas no duraron mucho, pues el hambre los invadió y comenzaron a morir de bobu o masipar. Ahora sí, para alcar de que comenzaron a morir de hambre. La buena noticia, si es que la había, es que las tortugas no tenían que constituir la mayor parte de su dieta, ni tampoco el pescado. Aunque la evidencia sugiere que los malgaches se convirtieron en hábiles pescadores durante su estancia en la isla, se alimentaban principalmente de aves marinas, ya que eran la fuente de alimento más abundante disponible. Desafortunadamente, aunque se atendió pronto la cuestión de la comida, el agua y el refugio, y los malgaches se adaptaron donde lo necesitaban, su población estaba menguando. No está claro si se debía a enfermedad o desnutrición, pero en cualquier caso, la gente empezó a morir. Poco después, la tripulación también abandonó la isla. Los malgaches construyeron una gran balsa con lo que quedaba de madera. Al terminar, 18 de ellos subieron a bordo y remaron lejos de la isla, con la esperanza de llegar a algún otro lugar para traer ayuda y salvar al resto. Trágicamente, estos 18 nunca fueron vistos de nuevo. Con el paso del tiempo, los meses que estuvieron varados se convirtieron en años en la pequeña isla desierta, y la esperanza comenzó a desvanecerse. Después de 3 años, la mayoría de los malgaches habían muerto,
dejando solo 15 de los 60 originales con vida. Un año después de que el Providence atracara en Madagascar, Barthélemy partió para regresar a Francia, pero, admirablemente, continuó pidiendo a las autoridades que enviaran un rescate para los malgaches. El gobernador se mantuvo firme cada vez que llegaba una carta de Barthélemy, pero Barthélemy no se limitó solo al gobernador. Atacó a cualquiera con influencia política que pudiera autorizar un rescate, y sus insistencias finalmente se volvieron insoportables para la isla de Francia. Ministro de Marina en 1772, 11 años después del naufragio del Lutile, y con la guerra terminada, Barthélemy finalmente tuvo éxito. El ministro de Marina accedió a enviar un barco para rescatar al malgache. Lamentablemente, esto también fue lento, por lo que pasarían otros 3 años antes de que algún barco saliera del puerto con destino a la isla de Arena. Ni siquiera el avistamiento del Malagasy por un barco que pasaba por allí en 1773, ni la intervención de Barthélemy en los medios franceses, fueron suficientes para acelerar el rescate. Finalmente, y para su frustración, cuando el primer barco fue enviado a la isla de Arena en 1775, logró llegar al borde exterior del arrecife protector antes de regresar. Después de eso, pasaría otro año antes de que se hiciera un segundo intento. Ese barco tomó una ruta diferente y se acercó a la isla lo más que el arrecife le permitió, para luego fondear. La tripulación echó un bote de remos al agua, y 2 de ellos subieron y comenzaron a remar hacia la isla. Una tormenta había comenzado a azotar el lugar poco antes de que el bote de remos zarpara del barco, y como si alguien necesitara más pruebas de lo peligroso que era el arrecife, el bote fue lanzado al arrecife por las olas y se hizo añicos, arrojando a los 2 marineros al océano. Uno de los hombres nadó de regreso al barco, y el otro nadó hasta la orilla, donde vio cómo su barco levaba el ancla y lo abandonaba allí. Posteriormente, los tripulantes varados se integraron a la pequeña comunidad malgache y finalmente lideraron otro proyecto para construir una balsa. La única diferencia entre esta balsa y la construida más de una década antes era su vela de plumas, hecha con las aves marinas que habitaban la isla. Una vez terminada la embarcación, 6 malgaches se unieron al marinero y la balsa se adentró en el Océano Índico. Pero, una vez más, nunca se supo nada de la balsa ni de los demás a bordo. Los malgaches que quedaban regresaron a su soledad cuando la balsa partió, con la esperanza de que llegara a tierra, y pronto los salvarían. Pero con el paso de los meses, se hizo evidente que nadie vendría a rescatarlos. Hay que imaginar que cada uno de estos intentos de rescate sería aún más devastador cuando toda su nueva esperanza se viera destrozada con el paso del tiempo. Y con el tiempo, debieron incluso acostumbrarse a que cualquier intento de rescate fracasara. Debieron finalmente aceptar que nunca abandonarían la isla de Arena y continuaron con la vida normal que habían establecido tras ser abandonados por la tripulación francesa. Pero todo cambió para ellos el 29 de noviembre de 1776. Ese día, un pequeño buque de guerra francés llamado Dauphin llegó a la isla al mando del capitán Jacques-Marie Boudin de Trémoulin. Y lo que él y su tripulación encontraron fue impactante. De los 60 a 80 malgaches que sobrevivieron al naufragio, solo quedaron 7 mujeres. Una de ellas sostenía a un bebé de 8 meses nacido en la isla. Las demás vestían ropas hechas con plumas de aves marinas trenzadas por ellas mismas. El capitán Jack observaba las condiciones en las que vivían los malgaches y apenas podía creer lo que veían sus ojos. Había pequeños edificios agrupados y se había construido un cobertizo con piedras de coral para almacenar alimentos. Los malgaches incluso lograron construir una pequeña torre de vigilancia para observar los barcos. Pero, afortunadamente, a pesar de todas las comodidades que habían creado, su calvario finalmente llegó a su fin. Cuando el capitán Jack subió a bordo a las mujeres y a un bebé y el Dauphin se alejó de la isla, era la primera vez que el Malagasy salía de la isla de Arena en 15 años. Las mujeres fueron llevadas a la isla de Francia,
donde fueron recibidas por su nuevo y empático gobernador. Inmediatamente las declaró libres y dispuso su regreso a Madagascar. Pero las mujeres se negaron a ir. No está claro si la negativa se debió a la posibilidad de formar parte de otro naufragio o a otra razón. Pero el gobernador aceptó su decisión y, en cambio, les otorgó la ciudadanía de la isla de Francia. El niño, su madre y su abuela fueron finalmente acogidos por el gobernador y se fueron a vivir con él en su finca. Además, les cambió el nombre y los bautizó, convirtiéndolos en parte de su familia. Luego, después de que los demás se asentaran en la isla de Francia, la historia los perdió, y ese fue, en cierto modo, el final de su historia. Por su exitoso rescate de los malgaches, la isla de Arena fue rebautizada en honor al capitán Jack como Isla Tromelin, nombre que aún conserva. Y la pequeña isla de Arena aún se encuentra en medio del Océano Índico. Y debido a sus desafortunados habitantes, hace 300 años, se ha convertido en un importante yacimiento arqueológico. Desde 2006, se han llevado a cabo 4 expediciones arqueológicas para descubrir cómo los malgaches lograron sobrevivir durante 15 años en un lugar casi completamente inhabitable. La primera expedición documentó y examinó los restos del naufragio. Y para entonces, los únicos rastros eran los objetos que no pudieron ser sacados a la superficie, como anclas, cañones, municiones y aparejos. Por lo demás, los malgaches habían aprovechado todo lo que tenían a su disposición. La siguiente expedición se centró en localizar artefactos y los restos de quienes murieron varados. Los arqueólogos descubrirían 3 de sus edificios, incluyendo uno que casi con certeza se usaba como cocina. Contenía el horno que se construyó cuando quedaron varados en una pila de cuencos de cobre que los malgaches recuperaron del barco. Los cuencos mostraban signos evidentes de desgaste y reparación, lo cual fue un logro significativo considerando lo que tenían a su disposición. Para reparar los cuencos de cobre fue necesario atornillar un parche de cobre sobre un agujero. Pero los malgaches no tenían pernos de cobre sueltos ni muchas herramientas. A pesar de ello, lograron obtener cobre del naufragio, fundirlo y moldearlo para crear un parche para remaches. Enrollaron finas láminas de cobre y perforaron los parches con herramientas de hueso y otros metales. También se encontraron cucharas artesanales, así como un trípode de hierro que sostenía un kukri sobre una hoguera. Entre los utensilios de cocina, se halló también un gran cuenco de plomo, lo que llevó a los arqueólogos a concluir que los supervivientes probablemente sufrieron las consecuencias de la exposición al plomo en algún momento de sus vidas. Además de los utensilios de cocina, la excavación descubrió piezas de joyería de cobre, como anillos, collares y pulseras halladas en la arena. Incluso había un peine de cobre para desenredar el cabello. Estos descubrimientos podrían parecer insignificantes, pero eran indicios de que los malgaches habían establecido una pequeña sociedad en la pequeña isla desierta y de alguna manera, contra todo pronóstico, lograron sobrevivir a la sastial euramado para albuter usa pronóstico. Peores condiciones imaginables. En cuanto a los demás detalles, sobre los 15 años que los malgaches pasaron en la isla de Tromelin, se han perdido en la historia. Se realizó una serie de entrevistas con cada uno de los sobrevivientes, pero nunca se ha encontrado ningún registro de los detalles de su experiencia directa. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por verlo. Tenemos muchos otros videos de expediciones históricas similares a este en el canal, si te gustaron. Así que no te los pierdas. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en dejarla en los comentarios